Bien, buenas tardes chicos. Vamos a continuar con estos temas de mantenimiento y antes de que, bueno, empecemos a trabajar con procesos de mantenimiento, bueno, pues hay que ver algunos temas que corresponden a la parte teórica de estos dispositivos, porque si bien es cierto, la materia de mantenimiento tiene la función de servirnos como un principio para poder realizar procesos de servicio de mantenimiento a diferentes equipos, bueno, pues hay que saber, siempre lo he dicho, cómo funcionan estos dispositivos para que pues yo pueda meterles mano, pueda yo realizar algunos servicios o pueda realizar algunas modificaciones, pueda yo darle ese servicio de mantenimiento que necesito. Y el primero de los temas con el que vamos a estar trabajando en estos días, para que los vayan ustedes ubicando, sé perfectamente que conocen de cada uno de estos dispositivos, pero bueno, vamos a ir viendo algunas situaciones que tenemos que cuidar muchísimo. De entre ellas está toda la parte electrónica que hace que estos dispositivos puedan funcionar. Entonces, vamos a empezar con el primer tema que se llama monitores. La intención de trabajar precisamente con estos monitores es, bueno, pues identificar cuáles eran o cuáles son los que se utilizaban antes, los grandototes, esos que parecen unas televisiones grandes, que están muy, ¿cómo se dice? Que ocupan mucho volumen y mucho espacio hasta actualmente, bueno, las pantallas planas que tenemos. Entonces, esta información de monitores es el primero de los temas, es algo sencillo que vamos a estar trabajando y la intención es obviamente que ustedes también conozcan de sus propiedades y de las cualidades que tienen para que pues ustedes también, llegado el momento, puedan hacer este proceso de mantenimiento y sepan en dónde meterle mano, porque eso normalmente pasa. Yo ya me quiero meter a los fregadazos a dar mantenimiento y a veces no sabemos cómo funciona un dispositivo y cómo poder atenderlo o cómo poder trabajar con él. Entonces, toda esta parte de los monitores, ¿qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Y qué es lo que podemos hacer con ellos? Primero, bueno, vamos a ver que estos monitores funcionan o tienen el nombre de tubos de rayos catódicos. Así se les llama por el hecho de que utilizan unos tubos, unos pequeños conductos que son los que van a hacer que nos puedan dar los tonos para que yo los pueda ver en la pantalla o en lo que vendría siendo la imagen dentro de. Esos tubos de rayos catódicos son tubos de vacío, los cuales tienen reciben pequeñas descargas de corriente eléctrica y eso es lo que nosotros nos hace que nos proyecte una imagen. Esta imagen, bueno, pues nosotros la interpretamos y la vemos cuando está toda junta. No podemos interpretar los píxeles hasta que todos ellos se acumulen y se junten y de esa forma es como yo puedo interpretar las imágenes. Algo que tenemos que tener en cuenta es que esos monitores tienen algo que se llama para nosotros un barrido de imagen. Que también yo sé que en algún momento les ha tocado ver pantallas de estas viejitas en donde tú alcanzas a ver como una pequeña línea alcanza a ver que empieza a bajar y empieza a bajar. Pero normalmente lo que hace estos tubos de rayos catódicos es que van generando las imágenes que yo alcanzo a ver tan rápido que pues obviamente no alcanzamos a detectarlas. Cuando la pantalla o el monitor tiene algunas problemitas, pues alcanzamos a ver algunas rayitas que son las que nos hacen ver son las que nos hacen ver cómo es que se identifican estos puntos o este barrido de las imágenes para que nosotros las podamos ver. Entre más rápida sea, pues el ojo humano lo que hace es empezar a identificar ya las imágenes, pero por cada uno de los segundos tiene una gran cantidad de veces que se está refrescando, se está colocando las diferentes pantallas o las diferentes imágenes que nosotros alcanzamos a ver. Como tal, bueno, pues este es el funcionamiento principal de estos tubos de rayos catódicos o de estos monitores grandotes que se tenían. Pues obviamente existían pantallas en blanco y negro y obviamente existían los puntos intermedios, no era ni completamente blanco ni completamente negro. Y a cada uno de esos tonos de color que hacían para los barridos, bueno, pues encontrábamos las imágenes. Por lo tanto, bueno, colores claros pues se alcanzaban a ver en tonos grises para que yo los pudiera interpretar en lo que vendría siendo mi pantalla. Y por el otro lado, bueno, cuando teníamos
algunas televisiones, pues estas llegaban a empezar a fallar y alcanzábamos a ver la señal o la intermitencia de las imágenes a partir de lo que eran diferentes rayitas que nos podían a nosotros aparecer. La existencia de estos monitores empezó a funcionar o empezó a darnos la existencia de los ya conocidas valores para las imágenes que se le llamaba RGB, que ustedes recordarán que también la vimos en algunos programas de diseño. El RGB establece que vamos a utilizar colores en rojo, verde y azul. Cada uno de estos tonos de colores, bueno, pues a nosotros nos va a permitir obtener una triada que cuando nosotros determinamos qué tanta fuerza tiene cada uno de esos colores, al final de cuentas a nosotros nos va a representar una imagen, la cual, bueno, pues obviamente nos sirve para poder estar diciendo qué es lo que se ve a partir de la imagen y de la configuración de esos tres tubos de vacío. Cuando nosotros mandamos una señal eléctrica a uno de estos tres tonos de color, pues viene un porcentaje de tono de color y obviamente cuando nosotros lo vemos en la pantalla, pues alcanzamos a ver cómo estos tonos se pueden llegar a unir para que podamos ver la imagen. El tono de azul está generado por algo que se llama sulfuro de zinc. El tono verde se utiliza de un sulfuro de zinc y un sulfuro de cadmio que van juntos. Y por el otro lado los tonos rojos están hechos a partir de una mezcla de litrio y europio, que son todos esos compuestos químicos que están dentro de los diferentes componentes que hacen que las imágenes se proyecten. Cuando nosotros enviamos un pulso eléctrico, esas mezclas químicas reciben ese tono de color y ese tono de color a su vez nos manda un haz de luz hacia el frente de la pantalla que va generando cada uno de los renglones y va generando a su vez todos los que nosotros alcanzamos a ver. Esto hace que obviamente el tubo de rayos catódicos funcione, por muy antigua que sea esa tecnología, aún hay muchos lugares que tienen sus televisiones viejitas y por ahí guardadas, incluso todavía las utilizan para estar funcionando, hasta las maquinitas de videojuegos también utilizan ese tipo de diferentes pantallas para interpretar lo que ustedes están utilizando o se están viendo. Les repito, en muchas maquinitas todavía llegan a tener esa posibilidad de estar trabajando con esas pantallas para que puedan estar jugando. Ahora, los tubos de rayos catódicos tienen tres diferentes tipos. En algunos casos, los primeros funcionaban a partir de un tubo cuadrado que nos permitía ver cada uno de esos tonos o de esos pulsos para que nosotros en nuestra pantalla que teníamos podíamos hacer que los diferentes puntos se alcanzaran a ver. Entre más intensidad o menos intensidad a la distancia podemos ver las imágenes. Por el otro lado, unos tubos que se llamaban Diamondtron, los utilizaban en las pantallas que eran las Mitsubishi, las Trinitron, unas grandototas que eran de Sony, que en su momento fueron de las más comerciales porque fue cuando se implementó toda esa tecnología de colores. Estos dos tipos de monitores que en su momento se llegaban a utilizar, bueno, pues tenían la posibilidad de hacer que las imágenes que veíamos a través de ellos fueran tan claras o fueran tan nítidas de acuerdo al tipo de señal que recibían, pero se interpretaban las líneas, ya sea por puntos para las primeras o por líneas para las segundas, y hacían que en cada una de de las imágenes que alcanzábamos a ver se veían representadas todas las imágenes. Por último, aparecieron ya juntando esas dos técnicas unos tubos que se llamaban Chroma Clear, que tenían la finalidad de utilizar tanto los puntos para lo que eran los cuadros como para las líneas. Y entonces al poder hacer que estas dos tecnologías funcionaban, bueno, pues podíamos observar obviamente las pantallas muchísimo más nítidas y más claras en cuanto a los colores. Estos tubos de rayos catódicos o esos monitores grandotes, a final de cuentas, si nosotros interpretábamos imágenes o mandábamos señales a partir de ellos, el que realizaba a final de cuentas toda esa transmisión de las señales era tanto la fuente que recibía los pulsos electrónicos, esta los disparaba a cada uno de los tubos de rayos catódicos y a su vez esta se reflejaba en las pantallas que teníamos nosotros. Ahora, ya dentro de los últimos puntos, ¿cómo podíamos identificar los diferentes monitores? Primero, por la definición, cuántos puntos o cuántos píxeles por pulgada nosotros
podíamos llegar a tener en una de estas pantallas. Y esto a nosotros nos permitía tener pantallas muy grandes que tenían una definición muy específica y muy grande para que se pudiera ver más claro. Inclusive recordarán en algunas casas que había unas pantallas que entre dos o tres personas la tenían que levantar de tan pesadas y de tan grandes que eran. Obviamente la definición que estas podrían llegar a tener era muchísima y pues permitía ver las imágenes muchísimo más claras. Entonces cuando ibas a comprar a lo mejor un monitor, lo que te decían es, bueno, esta tiene tal cantidad de píxeles por pulgada, esta tiene una definición más grande, menos grande, y de acuerdo a eso nos determinaban el precio. Este, También acuérdense que el tamaño de estas empezaba a generar, como eran cóncavas las pantallas, no nos medían lo que eran el largo y lo ancho, sino nos medían la diagonal de lo que hacía la pantalla. Actualmente todavía se hace, pero normalmente nos decían cuántas pulgadas llegaba a medir de un lado al otro de nuestro monitor para poder determinar qué tan grande era y cuántos píxeles por pulgada podía llegar a almacenar. Otro de los datos importantes para considerar en estos monitores era el tamaño del punto. Entre más pequeñito sea, pues obviamente la calidad de la imagen se alcanzaba a ver más. ¿Por qué? Pues porque obviamente si nosotros teníamos unos puntos grandes que nos permitían a nosotros armar un píxel, pues obviamente podíamos alcanzar a ver cómo se conformaba cada uno de ellos. Y entre más pequeñitos es el píxel, bueno, pues al final de cuentas para esos monitores nos permitía ver una calidad más detallada de la imagen, lo que actualmente representa el hecho de que tú tengas cierto número de megapíxeles para tu cámara de tu teléfono o para que tú puedas ver una cierta cantidad de la imagen que tú representas a partir de una fotografía que te dice que están en 1000, que están en 800 píxeles. Bueno, pues eso se refiere a la cantidad de puntos que tú puedes llegar a tener en una dimensión. La resolución pues está determinada por los píxeles que nosotros pudiéramos de alguna forma identificar, mientras que aquí viene un punto importante. ¿Qué es la frecuencia de actualización? Pues es el refresco de la pantalla, de cada cuántos segundos se va a poder estar dibujando o se va a poder estar interpretando la señal que nosotros recibimos para poder estarla mostrando. Algo que tenemos que tener mucho en consideración es el hecho de que nosotros empezamos a trabajar con lo que era el hercio el semestre pasado, por lo que en las computadoras esos hercios nos representaban los ciclos por segundo. El procesador trabaja por ciclos por segundo y nos determina qué tanta velocidad va a estar realizando o en qué tanta velocidad va a poder estar trabajando nuestro procesador. Pues esos hercios también de alguna forma nos va a permitir a nosotros ver cada cuántos segundos o cada cuánto es el refresco de la pantalla para poder estar generando por cada una de las líneas las diferentes imágenes que nosotros podamos alcanzar a ver. Entre más refresco tenga o más actualización se haga por segundo, pues obviamente alcanzas a ver una imagen muchísimo más fácil y clara. Eso quiere decir que, bueno, a final de cuentas, en los monitores viejitos se utilizaba un haz de luz, en los monitores actuales se sigue realizando un refresco de ventana y se sigue utilizando píxeles por segundo, píxeles por pulgada y un número de refresco por segundo para poder estar haciendo que la pantalla vaya actualizándose cada una de estas imágenes. Ahora bien, ya para terminar y dejando aquí su primera actividad para esta semana, para esta segunda semana en cuanto a mantenimiento, necesito que me busquen de todos los diferentes tipos de fuentes de información que tengamos, un diagrama del funcionamiento de la fuente de poder de un monitor CRT. Quiero que lo busquen y no nada más quiero que me lo pongan ahí, quiero que le den una leída. Y qué mejor forma que hacerlo que en su libreta. Quiero que me hagan el dibujo de este diagrama de la fuente de poder. Es importante que lo conozcan porque si un día le meten manos a muchas veces, aunque el monitor esté desconectado y ya no esté prendido o ya no se esté utilizando, todavía esta fuente de poder almacena energía. Y si tú un día te toca abrir un monitor de estos y le metes un desarmador, te puede dar un fregadazo y te puede lastimarte la cantidad de energía que tenga. No porque se almacene, sino porque al momento de que ese monitor pueda desembocar esa fuente de energía, pues puede ser que te dé un poquito de toques por ahí. Entonces me gustaría que este diagrama no solamente lo vieran, por eso su primera actividad consiste en eso, que me dibujen ese diagrama de la fuente de poder
y que me coloquen ahí cada una de sus partes para que de alguna forma pudiéramos entender que hay una parte muy muy delicada que es la que almacena la energía eléctrica y a su vez envía estos pulsos eléctricos a cada uno de los tubos de vacío que hacen que las imágenes se puedan proyectar a la pantalla. Al finalizar, quiero que me graben un audio con la conclusión de lo que es son este, esos monitores de CRT. ¿Estamos? Entonces, su actividad es diagrama y una conclusión de lo que son esos monitores CRT. Lo espero en la plataforma y aún así cualquier duda, comentario o algo que quieran preguntarme al respecto del tema, me echen un mensajito por el WhatsApp para que nos pudiéramos de alguna forma contestar. En la plataforma, les recuerdo, está una pregunta para que podamos empezar a trabajar con ese tema. Revisan obviamente la información que les voy a colocar referente también a ese tema. Obviamente están observando el video y al final la parte donde me van a colocar las actividades que tienen para esta semana. Son dos, pero bueno, solamente tenemos un lugar para poderlos colocar. De mi parte es todo por ahorita y espero cualquier comentario que me puedan hacer llegar a la plataforma.